Hey, ¿qué onda, Neo? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hey, ¿qué onda, Neo? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de Génesis. La semana pasada hablamos un poquito de la creación y qué fue lo que pasó y estuvimos viendo unos puntos. Y el día de hoy vamos a ver la caída del hombre y sus consecuencias. Entonces, otra vez, si tienes tu Biblia a la mano, abre tu Biblia a Génesis capítulo 3 y vamos a ver el capítulo 3 y 4. Más o menos te voy a narrar lo que está pasando aquí. En el capítulo 3 vemos cómo yo creo tú y yo y casi todos hemos escuchado esta historia de cuando la serpiente le ofrece del fruto prohibido a la mujer lo come y peca y lo va y se lo pasa al hombre. Pero vamos a ir más o menos desglosándolo. Entonces, en el capítulo 3 vemos cómo fue la caída o cómo entró el pecado o cómo pecamos. Adán y Eva pecaron desde el primer momento, bueno, no el primer momento, pero estuvieron, bueno, por ahí se introdujo el pecado. Pero vamos a ver más o menos así. Entonces, están Adán y Eva ahí obedeciendo, haciendo lo que Dios les había dicho. Yo creo jugando con los animales a lo mejor. No sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero pasa un momento donde Adán está, quién sabe dónde, y Eva está, yo creo, cerca del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Entonces vemos aquí en la Biblia, en el capítulo 3 que dice, la serpiente era más astuta, más inteligente que todos los animales del campo. Y literalmente dice que le pregunta a la mujer, a Eva, dice como que, oye Eva, ¿sí es cierto que Dios te prohibió comer de este árbol tan hermoso, tan jugoso? Y Eva fue como que, sí, de hecho sí, nos dijo eso Dios. Y aparte nos dijo que ni lo tocáramos, sino íbamos a morir. Si ves la Biblia, Dios nunca dice que no lo toquen, pero Eva, como una buena persona, le empieza a agregar salsa a los tacos. Es una expresión mexicana, a lo mejor tejana, no sé, pero le empieza a decir como que no solamente, como que le empieza a meter cosas que ni siquiera habían pasado. Entonces ella ya empieza como que a pensar tanto en lo que Dios le había dicho que no hiciera, que se le olvidó todo lo demás, o sea, todo su alrededor, todo lo que estaba pasando, como que se le olvidó todo eso, o sea, todo lo bueno que había hecho Dios y se enfocó en lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y la serpiente, vemos que era inteligente, pero para mal, le dice a Eva como que, oye, pues es que no vas a morir. De hecho, Dios no quiere que comas de ese fruto porque si lo comes vas a ser como Dios. Y Eva fue como que, ok, veamos si eso es cierto. Agarra el fruto, no sabemos qué es, no sabemos si fue una manzana, no sabemos si el fruto aún existe, pero agarra el fruto, le da una mordida o dos, no sé cuántas mordidas, o no sé si se podía morder, no sé lo que pasó, pero comió de ese fruto y vio como que, ok, no me pasó nada, estoy bien, estoy viva todavía. Y ahí va la mujer con el hombre, con Adán, y dice, oye, ¿te acuerdas de ese fruto del árbol que nos dijo Dios que no comiéramos? Yo creo que Adán fue como que sí, ¿y qué onda? Y dice, bueno, pues aquí está, yo comí de él, no me pasó nada, ahora pruébalo tú. Y así como los hombres somos tan obedientes, pues agarramos a Adán, agarra el fruto, le damos una mordida y no le pasa nada. Y es como que, ok, estamos aquí, estamos vivos, ¿qué pasó? Y luego se ven el uno al otro y es como que, ok, estamos desnudos. Hay que cubrirnos porque qué pena, qué rollo está pasando. Entonces van, se cubren y luego vemos más adelante que escuchan a Dios que va caminando en el Edén. Ahí nos hace ver cómo Adán, Eva y Dios tenían una comunión, una intimidad, o sea, genuina, donde literalmente Dios estaba caminando ahí con ellos. Entonces lo escuchan caminar y van y se esconden y Dios es como que, hey, Adán, ¿dónde estás?
Adán sale y dice, bueno, vimos que estábamos desnudos, te escuchamos y literalmente es como que se avergonzaron y se fueron a esconder de Dios. Y Dios es como que espérate, o sea, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? O sea, nadie te ha dicho eso, yo no te lo he dicho, ustedes no sabían eso, ¿por qué? ¿Por qué dices que estás desnudo? Y luego, igual, otra vez los hombres, como así de chidos somos, le echamos la culpa a alguien más. Fue como que, bueno, es que la persona que tú me diste a mí, ella me trajo el fruto y pues es como le está diciendo a Dios como que gracias a ti yo pequé, es como que, y obviamente no fue así, o sea, él tuvo la decisión de también agarrar el fruto y pecar de la misma manera que Eva tenía el fruto y pecó por decisión. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo los dos pecaron. Y después de ahí vemos que Dios es como que, bueno, ya comieron de este árbol que les prohibí comer, queda otro árbol. Entonces no queremos que coman de ese árbol, entonces los vamos a expulsar y literalmente los saca del Edén y pone a querubines, a ángeles como que cuidando dónde está el Edén. No sabemos hasta ahorita, pero sabemos que no hay nadie ahí porque Dios como que limpió el jardín de Edén. Entonces con esto quiero como que poner cuatro puntos, que dan 4 puntos que vemos aquí. Vemos cómo el pecado fue a causa de la desobediencia. El pecado fue a causa de la desobediencia. Dios les había dicho que no hicieran algo y los dos fueron y lo hicieron, entonces desobedecieron. Pero o sea, empezó la serpiente como a meterle ideas a la cabeza a Eva y eso fue lo que la llevó a pecar. Una de las ideas era como que, bueno, es que si tú comes esto, vas a poder ser como Dios. Y ella se lo creyó, es como que, ok, lo voy a comer y voy a ser como Dios. Y vemos cómo esto hace muchos años, bueno, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero cuando un ángel quiso ser como Dios, lo que pasó es que Dios lo quitó del cielo, pues sí, de su presencia, y él es, pues ahorita, Satanás, el diablo, pues. Entonces, al querer ser como Dios, es como que vamos en contra del propósito que Dios ha traído a nuestras vidas. Otra cosa que le metió a la cabeza es como que se quiso enfocar en lo malo y no lo malo, pero lo que Dios había prohibido y no dejó que ella viera lo que él ya había hecho alrededor de todo esto. Entonces, cuando fijamos nuestra mirada en lo que Dios nos dice que no hagamos, se nos olvida de todo lo que nos ha dejado hacer pues en nuestra vida, pues que es pues cumplir el propósito, alabándole, glorificándole. Esos fueron 2 puntos que llevaron al pecado. Y ahora quiero enfocarme en la consecuencia del pecado, que es de lo que estamos hablando, de lo que queremos hablar más que nada. Vemos que una de las consecuencias era la muerte. O sea, si vemos en Génesis 2, Dios habla como que ciertamente cuando comas de este árbol morirás. Y muchos dicen como que, bueno, entonces Dios no cumplió su promesa porque no murieron en ese instante, pero realmente sí murieron porque pues no están vivos ahorita y vemos día tras día que la gente muere, que la gente, pues sí, que tenemos familiares incluso que mueren y eso es consecuencia del pecado, pero también Dios cuando dijo que iban a morir hablaba de dos tipos de muerte. La primera era física, porque después murieron, y la segunda es espiritualmente, que es la más importante, pues hablaba de una muerte espiritual. El pecado también trajo dolor a este mundo. Vemos en el versículo 16 que Dios le dice a la mujer como que, bueno, de ahora en adelante vas a tener este dolor en los partos. Cuando des a luz, cuando tengas hijos, vas a tener dolor y pregúntenle a sus mamás, duele, creo, no sé, yo soy hombre, pero pues sí, dicen que duele mucho. También le dijo al hombre que cuando
trabajara, iba como que a sentir dolor. Y pues hasta la fecha, creo que los hombres a veces batallamos para ir al trabajo, batallamos para esforzarnos y es un dolor no tan físico como el de la mujer, pero sí es un dolor que tenemos los hombres. El pecado también trajo separación entre Dios y el hombre y esto es de las cosas más importantes que pasó, que no importantes en el sentido bueno, pero importantes de que tenemos que entender esto, que el pecado trajo una separación del hombre. Esto lo vemos cuando vemos que Dios estaba en una comunión, en una intimidad con ellos, que caminaba con ellos y lo sacó del jardín del Edén y eso trajo pues una separación porque él ya no estaba ahí literalmente con ellos como lo estuvo en el Edén. Vemos también que en Isaías 59:2 estamos por naturaleza, o sea, naturalmente separados de Dios cuando nacemos. Podemos ver que Dios no puede mirar al pecado, entonces cuando nosotros pecamos, que ahorita vamos a ver si es que todos pecamos o no, pero cuando pecamos Dios no puede estar ahí, porque Dios es tan santo que no puede habitar donde hay pecado. Entonces, a causa de ese pecado, o sea, hubo separación entre el hombre y Dios. El pecado también nos trajo una naturaleza pecaminosa. Si no sabes qué es eso, es que tú naces siendo pecador, tú naces queriendo hacer lo malo antes que lo bueno. Todos nosotros nacemos con ese instinto pues de hacer lo malo antes que lo bueno. Y esto lo vemos en el Salmo 51:5. Dice el rey David, dice como que desde el vientre de mi madre, o sea, yo, bueno, ¿cómo dice? Bueno, que nació y ya era pecador desde el vientre de su madre. Entonces, como Adán fue nuestro representativo, la cabeza de la raza humana y él pecó, o sea, por naturaleza ya todos pecaron, pues. Entonces eso lo vas a encontrar en Romanos 5, del versículo 12 al 19, y eso habla de qué es lo que pasó en este momento que Adán pecó. Entonces vemos que, pues, ok, trajo muerte, trajo dolor, trajo separación y trajo una naturaleza pecaminosa. Pero Dios, vemos cómo Él actuó en todo esto y fue misericordioso con ellos en que no los mató en ese preciso momento y les dio otra oportunidad, enseñando que Él es un Dios lleno de gracia. Es como que, bueno, yo les había dicho eso, pero vamos, o sea, van a tener otra oportunidad. No va a ser aquí en el Edén, no va a ser como yo quería que fuera, pero va a ser acá. Entonces vemos la misericordia en que no les dio lo que merecían en ese momento y vemos la gracia en que les dio algo que no merecían, que era otra oportunidad. Vemos también que Dios, cuando ellos pecan y se cubren con hojas, él proveyó un sacrificio para cubrirlos pues, con ropa que les iba a durar más tiempo. Y ese sacrificio, que después vamos a hablar en la siguiente clase, va apuntando al sacrificio de la cruz, de cómo cuando nosotros quisimos hacer algo, nosotros queremos hacer algo por nuestras fuerzas, Dios provee el sacrificio que va a valer por toda la vida. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase, nomás quédate grabado eso. Y vemos cómo Dios es santo en todo esto, en que Él limpió su templo, limpió el jardín del Edén y lo sacó porque Él no podía habitar con pecado. Entonces vemos 4 características de Dios y la última siendo santidad, que Él requiere y quiere y demanda santidad de nosotros, sus hijos. Y la siguiente semana vamos a hablar un poquito más de cómo, o sea, si te preguntas, es como que, bueno, Adán y Eva pecaron y nomás fueron ellos, pero realmente no fue así. Vamos a ver la siguiente semana cómo Caín y Abel, sus hijos, terminaron pecando. Y vamos a ver cómo Noé pecó, cómo Abraham, Isaac, Jacob, todos los que siguen haciendo lo mismo, comprobando que hay pecado en nosotros, dentro de nosotros y necesitamos una solución. Entonces regresa la siguiente semana donde vamos a hablar un poquito más de
de cómo todo esto se transfiere a otras personas e incluso a nosotros y cuál es la solución a todo esto. Pero Simón, entonces gracias por conectarte y nos vemos la siguiente semana. Así por respirar.